Muy buenas a todos. Estamos aquí en otra edición, en otra entrega de La Búsqueda. Y hoy, bueno, pues tenemos hoy a un invitado especial, ¿no? Yo le agradezco que esté aquí hoy con nosotros en un programa tan modesto como este. Es Óscar Fábrega. Muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde esté escuchando, Óscar. Muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde nos estén viendo o escuchando. Bueno, Óscar, para que casi todo el mundo seguramente lo conocerá, Óscar Fábrega es licenciado en Humanidades y es editor jefe de la editorial Guante Blanco. Tiene 4 libros publicados. Empecemos cronológicamente. El primero fue, en este caso el segundo fue, pongamos que hablamos de Jesús, la Magdalena, refiriéndose a María Magdalena, ese personaje. Dios ha vuelto, que ese es el último que ha publicado hace muy poquito. Y el primero, que es el tema que vamos a hablar hoy. Es prohibido excavar en este pueblo, el cual, bueno, lo escribió junto a Xavi Benet y Eric Sabarik. Y bueno, el tema, Óscar, ese tema que vamos a hablar hoy de René de Chateau, ¿no? Como te he comentado, fuera de micro, ¿no? Fuera de antena, este tema junto a las pirámides de Egipto, junto también a las piedras de Ica, junto al maravilloso, sobre todo para algunos, ¿no? El doctor John, ¿no? En que sea de ficción, ese arqueólogo magnífico, pues me llevó a entusiasmarme con este tema de la historia y la arqueología, que empecé los estudios, así empecé yo los estudios de arqueología y de historia, ¿no? Así que hoy nos va a centrar, porque este libro es una investigación pura y dura de lo que se ha llevado o lo que ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues lo digo sencillamente porque en toda esta historia, Óscar, vamos a decir que es una historia, bueno, aparece un pequeño pueblo, muy pocos vecinos, una capilla muy pequeña, y en él hay, como en casi todos los pueblos, un sacerdote, ¿no? Que después, bueno, fue párroco, perdón. Este sacerdote, el cual tiene una vida muy extraña, una vida que no se puede decir que sea de sacerdote, pero si seguimos, bueno, pues aquí aparecen templarios, sociedades secretas, masones, tesoros escondidos, incluso información introducida a la biblioteca de París, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto con la aparición, por supuesto, de 2 libros importantes, que es El Enigma Sagrado y el famosísimo bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci. Bueno, pues todo esto hace que el hilo se vaya uniendo en una madeja y sea una madeja tan grande que hoy en día pues no sabemos realmente lo que es mito, lo que es verdad y lo que es ciencia ficción, Óscar. Para eso te tengo hoy aquí en el programa para que nos aclare esas dudas, Óscar. Bueno, pues todo un honor estar contigo aquí. Y a ver, siento haberte quizás fastidiado eh, un poco el motivo por el que llegaste a la arqueología y a la historia. He de decir que yo también llegué un poco a la arqueología y la historia por este tipo de temas, ¿no? Yo tengo un poco el corazón partido entre el mundo académico, el mundo de la historia pura y dura y el mundo del misterio, que yo creo que no son incompatibles, ni mucho menos. Es más, creo que uno debe beber del otro. Es decir, creo que muchos misterios, porque a ver, los que nos dedicamos a esto del mundo del misterio, el objetivo final es resolver misterios, no es perpetuar misterios, ¿no? Por lo tanto, si un misterio tiene solución, pues lo resolvemos y vamos con otro, que hay muchos, ¿no? Pero también te digo que al mundo de la historia, al mundo de la historia académica, también le falta quizás la pasión o la intuición que también muchas veces tiene los que se acercan a la historia desde el mundo del misterio o desde el mundo de los enigmas históricos, ¿no? Es decir, creo que entre las dos cosas se puede jugar. Eso sí, lo que para mí yo sí que considero muy importante es siempre hay que construir en torno a la información fidedigna que tengamos. Y hay que ser muy escéptico con las fuentes que se emplean, sobre todo si las fuentes no son fuentes primarias, es decir, si no son documentos reales, auténticos de la época, sino que son otras investigaciones de otros autores, ¿no? Y ese es el gran problema de este misterio y yo creo que en general un poco del mundo del misterio. Muchos compañeros igual se van a mosquear si me ven por aquí, ¿no? Aunque a algunos yo he llegado a hablarlo con ellos, y incluso en algún debate público, ¿no? Porque creo que parte de la contaminación que se ha producido por el tema de Relais Chateau se ha producido porque gente que se dedica profesionalmente al mundo del misterio ha publicado libros, y me refiero tanto en España como en Inglaterra, pero especialmente en Francia,
Han publicado libros sin absolutamente acríticos y además unos han ido copiando a otros, por lo tanto se ha ido perpetuando la historia, ¿no? Pero claro, te voy a tener que corregir un momentillo una cosa que al principio en la presentación no has dicho exactamente así, ¿no? Te cuento. Prohibidos que en este pueblo, que fue mi primer libro, lo escribí yo solo, pero luego posteriormente escribimos otro libro junto con Xavi Bonet y Enric Savaric, que son dos investigadores catalanes que curiosamente también escribieron el mismo año que yo publiqué Prohibido, publicaron ellos también libros sobre el tema, ¿no? Y luego publicamos un libro que se llama Compendium Redae, que es este libro. En ese primer libro, en Prohibidos que en este pueblo, yo me centré en un personaje del que luego hablaremos, que es el auténtico inventor de esta historia. Sin embargo, en el Compendium Redae nos centramos en intentar ver de verdad qué podemos decir de esto, olvidando todo lo que se ha escrito y centrándonos en la información que tenemos real, que sorprendentemente, pese a que se trate de, como tú bien has dicho, de una pequeña aldea, pequeña por decirlo de alguna manera, porque hoy en día tendrá unos 90 habitantes, pero es que en la época de Saunier a lo mejor tenían 110, 120, ¿no? Y de un cura, imaginaos, ¿no? Un cura rural, de una pequeña aldea pequeñísima, de una zona muy rural, muy pobre de Francia, prácticamente aislada en la estribación de los Pirineos. De ahí surgió un mito moderno del que curiosamente existe un montón de documentación real, ¿no? Luego veremos muchas de esas cosas. Entonces yo creo que lo importante para entender todo esto bien hay que entender que todo esto es una gigantesca mentira, ¿vale? Eso no quita que aún tenemos un misterio y luego te diré cuál es. ¿Vale? Pero en principio, la versión que casi todo el mundo puede encontrar si busca por internet, si en vídeos de YouTube, en muchos aficionados que se acercan a este tema, es mentira. Y te voy a explicar, si te parece, vamos a empezar por eso, por explicar qué es la mentira. Y luego ya desarrollaremos la verdad, que la verdad también tiene WhatsApp. ¿Vale? Si te parece, voy a compartir pantalla para ir viendo algunas imágenes que yo creo que pueden ser bastante ilustrativas para que la gente que nos esté viendo entiendan mucho de esto, ¿no? Los que nos dedicamos a este tema, los que hemos estudiado este tema en profundidad, especialmente los franceses, suelen llamar a la mentira, a la parte de la mentira de la historia, le llaman la belle histoire, ¿no? La bella historia. ¿Por qué? Porque es una historia que es tan bonita que ojalá fuese verdad, pero desgraciadamente pues no parece que así lo sea, ¿no? Bueno, esto que están viendo aquí es una foto antigua de Relais Chateau, una foto aérea. El pueblo está prácticamente igual, no ha cambiado casi nada, ¿no? Han hecho alguna casa rural. Es un pueblo que, aunque hoy en día vive mucho del turismo, sin embargo, no se ha masificado a nivel turístico, o sea, es decir, no hay grandes hoteles, no hay prácticamente nada, ¿no? Pero ni en el pueblo ni en la zona. Todo lo que se ve al fondo es el Valle del Aude, que es una zona, como te decía, muy rural, repleta de pequeñas aldeas como esta, en la que quizás la ciudad más importante de esa zona, que es Quillán o Coiza, a lo mejor tienen 4.000 habitantes, o sea, que siguen siendo localidades muy pequeñas, ¿no? Y muy rurales. Bueno, pues en la Bella Histoire, que es como te decía, como se suele llamar a este tema, a ver, un momentito que no, ahora, ahí, comienza a finales del siglo XIX en un pequeño pueblo francés que, como bien has dicho, se llama Relais-Château, que en este mapa podéis ver exactamente dónde está muy cerca de la frontera española, muy cerca de Perpiñán, muy cerca de Carcassonne, de Narbona, muy cerca de Andorra, pero aún así, para que te hagas una idea, desde Perpiñán, que está en línea recta a unos 70 kilómetros, se puede tardar como 2 horas en llegar hasta el pueblo, ¿no? Por lo que te digo, porque son carreteras muy, muy, muy pequeñas, en una zona muy montañosa, muy pobre, además a la que en Francia apenas le dan mucha importancia. También hay que entender que los franceses son un poco así, siempre. Es decir, no gastan demasiado dinero en infraestructuras de este tipo, casi que prefieren mantener la virginidad de esos territorios rurales porque ellos le ven mucho encanto a eso, ¿no? Y por eso no hay grandes autovías en la zona sur, hay prácticamente una, ¿no? Que es la que une Perpiñán con Narbona en dirección Montpellier y la que une Carcassonne con Toulouse, ¿no? Pero el resto son carreteras rurales, ¿no? Bueno, pues ahí, hacia 1885, llegó un señor, cuando tenía unos 30 y algo años, 33 años, creo recordar, Berenguer Saunier, que es fue ordenado sacerdote, pero un señor que había nacido en un pueblo muy cercano, a unos 30 kilómetros de ahí, que se llama Montasels. Fue ordenado sacerdote, como te digo, con 33 años, aunque él ya estuvo un tiempo en varias, en otras iglesias de la zona, también muy pequeñas, pero en el 85 llegó hasta Relais Chateau. Esta imagen que pueden ver aquí es la famosa iglesia de Santa María Magdalena, que es la iglesia, la capilla del pueblo.
Es una iglesia pequeñísima que, pese a que es el epicentro de este misterio, porque siempre se ha dicho está llena de misterios y de simbología extraña y demás, cuando uno va allí, y seguro que muchos de los que nos están viendo han ido, lo habrán podido comprobar, la iglesia es pequeñísima. O sea, te puedo asegurar que en muy pocos pueblos de esta Andalucía nuestra hay iglesias tan pequeñas. Es decir, que estoy seguro que no hay ninguna iglesia así. Puede haber alguna ermita, alguna pequeña capilla privada, ¿no? Pero eso ya es lo primero que es bastante llamativo. Es una iglesia tan pequeña, pero luego a la vez está decorada hasta la extenuación, ¿no? O sea, es una cosa, es como si tuviese el Saunier este cierto horror vacui, ¿no? Cierto horror al vacío, porque la saturó de imágenes, de colores, es un poco una locura de iglesia, ¿no? Bueno, pues esta es la iglesia en la que estuvo oficiando este hombre a partir de 1885 y según la Belle Stuart, según este mito, al poco tiempo de entrar en la iglesia, comenzó a hacer unas obras de reforma con el poco dinero que tenía, disponía el ayuntamiento y la propia iglesia para hacerlo. Y lo primero que hizo fue cambiar el altar de piedra que estaba destrozado. Y según la Belle Stuart, según el mito, al levantar el altar en uno de los pillastres, en uno de los pies del altar, en la famosa cápsula que suele haber en los altares cristianos, donde se suele guardar algún tipo de reliquia y algún dato de cuándo se construyó la iglesia, encontró supuestamente dos pergaminos. Estos son los famosos perchemines, los famosos pergaminos que, según el oro de Rennes, según el enigma sagrado y según incluso el propio Dan Brown en el Código da Vinci, le llevaron supuestamente a encontrar algo, según estos libros, un tesoro que le permitió convertirse en millonario de la noche a la mañana. Es muy importante que os quedéis con este detalle, ¿no? De la noche a la mañana. Y millonario. Millonario quizás sí se hizo. Lo de la noche a la mañana luego veremos que no es exactamente así, ¿no? Sea como sea, estos pergaminos supuestamente indicaban que la iglesia guardaba algún tipo de relación con la antigua estirpe de los merovingios, que es una estirpe real francesa que gobernó en Francia desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo VIII, así, hasta que Carlomagno, bueno, fue antes su padre, ¿no? Acabó rompiendo con esta línea monárquica y fundó una nueva monárquica que sea la de los carolingios, ¿no? Bueno, los merovingios son, para los franceses, vienen a ser algo parecido de una manera quizá un poco espiritual, algo parecido a lo que para los cristianos españoles, o para los españoles no cristianos, viene a ser Don Pelayo, ¿no? Y un poco el mito de la Reconquista, ¿no? Es el origen de Francia. Los merovingios nunca llegaron a gobernar lo que es la Francia actual, entera, casi, en un momento, pero nunca del todo, ¿no? Igual que pasó, por ejemplo, con Don Pelayo. Pero, sin embargo, se ha convertido como en el emblema de la monarquía francesa, aunque hoy en día son varias, aunque ya no hay monarquía en Francia, ¿no? Pero ha habido, como en España, varias familias, varios linajes monárquicos distintos, ¿no? El último merovingio, el último rey merovingio murió, desapareció, y desde entonces en Francia ha habido muchas leyendas de que los merovingios seguían continuando en la sombra, ¿no? Como que era un linaje secreto que se estaba manteniendo de alguna manera. Bueno, pues supuestamente, según la primera versión del mito, lo que Saunier encontró, estos dos pergaminos, a lo que apuntan es que lo que encontró es la evidencia de que el linaje merovingio había sobrevivido y que además habían estado allí, en Rennes-le-Château, ¿no? Y que habían escondido algo que fue lo que, supuestamente un tesoro, que fue lo que a Saunier le hizo rico. Lo que sí sabemos es que Saunier, muy poco tiempo después, entre comillas, de hacer esta obra de reforma de la iglesia, de supuestamente encontrar algo que le hizo millonario, empezó a construir de una forma masiva y además realmente extraña para un cura que en aquel momento no ganaba más de 60 francos al mes, que eso era poquísimo. Y lo primero que hizo, por ejemplo, aparte de reformar la iglesia, fue construirse esto que ven aquí, que es una mansión bastante grande comparada con el pueblo. De hecho, en la foto primera que hemos visto, lo pueden ver, ahí se ve justo al fondo de la imagen, en comparación con el pueblo, destaca bastante, ¿no? Ahí se ve perfectamente la Villa Betania, que es como se llama esta mansión. Al lado de la Villa Betania está la iglesia, y un poco a la derecha, casi en el extremo de la imagen, está el castillo del Rennes-le-Château, que es un castillo que hoy en día está prácticamente en ruinas, ¿no? Bueno, Saunier se construyó esto junto con un montón de jardines llenos de plantas bastante extrañas. En esa foto, la foto no se ve muy bien porque estos son una serie de postales que hizo Saunier en 1905, pero en la foto se ve al propio Saunier junto a la fuente que hay en el centro y también se ve a un personaje esencial que es Marie de Negnaud. Marie de Negnaud es, a ver, me voy a poner un poco irreverente, ¿no? En Andalucía le suelen llamar a este tipo de personas, este tipo de mujeres,
le suelen llamar las sobrinas de los curas, que realmente no son sobrinas, realmente era la amante del cura. Oficialmente era su criada, ¿no? Pero realmente era su amante, como luego veremos por qué sabemos que era su amante, ¿no? Bueno, construyó la Villa Betania, aquí tienen más imágenes de la Villa Betania, construyó la famosísima Torre Magdala, que está en uno de los extremos de su jardín, y aparte empezó a hacer cosas muy extrañas. Por ejemplo, empezó a excavar y a hacer movimientos raros en el cementerio del pueblo que está al lado de la iglesia que hemos visto antes, ¿no? Y entre otras cosas, lo que hizo es romper la tumba de una antigua marquesa que vivía ahí, que luego tendrá mucha importancia en la historia. Pero a lo que voy. Saunier muere el 22 de enero de 1917. Cuando muere, además, aquí lo que tienen, por ejemplo, fíjense, es una noticia, una necrológica real que salió unos cuantos días después, y la tumba original de Saunier, que hoy en día está destruida, pero que estaba en el cementerio de Relais-Château. Bueno, quédense con esa fecha, que es muy importante para algunos de los mitos que hay sobre el tema. Saunier muere el 22 de enero del 17, ¿vale? Esta que me imagen es Marie Dregnault, la que te comentaba antes, ¿no? La sobrina del cura, que realmente fue su pareja durante toda la vida. Bueno, pues Marie Dregnault, ahí tienen una foto a la izquierda de cómo era ella de joven, una foto en el año 52, porque sobrevivió como 30 y tantos años después de la muerte de Saunier, y eso que ven a la derecha es una pequeña plaquita que aún se conserva hoy en día en el cementerio, que se puso justo en el lugar donde se enterró a Marie. Se enterró en la misma tumba que Saunier, por orden expresa de Saunier, que había comprado el lugar en el cementerio para él y para ella, ¿no? Bueno, pues la leyenda dice lo siguiente. La leyenda dice que poco tiempo antes de morir, hacia el año 46, un señor de Carcassonne, Noël Corbu, que era un escritor mediocre, un empresario sin demasiado éxito, un domingo, la gente solía ir mucho a esa zona en plan dominguero, ¿no? Un domingo conoció a Marie y conoció la historia del cura que años atrás había muerto y que supuestamente se había hecho rico, porque esa historia ya se hablaba en los años 50, mucho antes de que se hiciesen los primeros libros, ya se hablaba entre la gente de la zona, ¿no? Bueno, pues Noël Corbu, que es como se llamaba el empresario este, se quedó fascinado. Y al parecer, durante un tiempo, Marie estuvo viviendo con ellos. Llegó a un acuerdo y le compró, porque cuando Saunier murió, y esto es muy importante, ella heredó todo lo que Saunier había construido, ¿no? Durante un tiempo, Marie estuvo viviendo con la familia de Noël Corbu. Y al parecer, según siempre afirmó Noël Corbu, Marie en más de una ocasión le dijo que si la gente del pueblo supiese que están andando o que viven sobre montañas de oro, se volverían locos, ¿no? Claro, esa frase de que había algo debajo del suelo de Relais-Château hizo que Noël Corbu, el primer propietario después de la muerte de Marie de aquella finca del domaine de Saunier, se volviese loco totalmente. Y así fue como empezó algo que a mí me fascina, que es toda la historia de las excavaciones y de las búsquedas en Relais-Château. Este hombre fue el primero que empezó a excavar sistemáticamente, y tienen varias fotos de él excavando en algunos sitios del pueblo con detectores de metales. La foto del centro es muy importante porque eso es la iglesia de Relais-Château y eso es un detector también de metales, ¿no? En busca siempre de algo, de esos restos del supuesto tesoro que encontró Saunier. Pero, por desgracia, no encontró nada. Jamás encontró nada ni Corbu, ni encontró nada ninguno de los que vinieron después. Bueno, este soy yo. Junto a eso que ven ahí, es una cosa, lo único que queda de aquello. Noël Corbu, para intentar de alguna manera recuperar la inversión que había hecho allí, montó un pequeño hotel en la Villa Betania, en la mansión que se construyó en la Abad Saunier. Y este es el pequeño cartel que queda de aquello, ¿no? Un hotel ahí y un pequeño restaurante en los bajos de la Torre Magdala. Pero aquello fue un desastre. Como os digo, a ver, hay que tener en cuenta lo que te decía. El pueblo más cercano, que es Quillan, está a unos 10 kilómetros, pero se tarda como 20 minutos en llegar, ¿no? Porque es una carretera bastante mala. Nadie va a Relais-Château porque sí, la gente solía ir a lo mejor esporádicamente para ver un poco los paisajes, porque Relais-Château está a lo alto de una montañita y tiene unas vistas brutales, ¿no? Espectaculares. Y aquel negocio que montó este hombre, Noël Corbu, fue un desastre. Pero en el año 55 tuvo la brillante idea de ponerse en contacto con un periodista
de un periódico local que se llama La Dépêche du Midi, y le contó, según él, la historia del cura. Y fijaos en el titular de estos, son los 3 artículos que se publicaron el 12, 13 y 14 de enero del 56. Y esto es muy importante, ¿no? Porque el titular de los artículos ya dice mucho de cómo van haciendo este mito. Y es, en francés, os traduzco, el fabuloso descubrimiento del cura de los Millardos de Rennes-le-Château. El cura de los Millardos. En castellano esa palabra apenas se emplea, pero millardo significa miles de millones, ¿vale? Sería lo que en inglés sería billion. En España no es eso, pero en inglés sí, el concepto de billón en inglés, ¿no? Según afirmaba este hombre en estos artículos, Saunier había encontrado miles de millones de francos, que eso es una barbaridad. Te recuerdo que el sueldo de Saunier eran 60 francos al mes, imaginaos, ¿no? Pero también hay muchas más cosas. Fijaos, por ejemplo, en el primer artículo, que es el de la izquierda, hay un pequeño texto, un subtítulo que dice algo así como: de un golpe de pico en un pilar, el abad Saunier encontró el tesoro de Blanca de Castilla. Esto me ya afirmaba que lo que había encontrado Saunier era el tesoro, y además de Blanca de Castilla, que es un personaje importantísimo en la historia de Francia, pero también en la historia de España, ¿no? Bueno, pues aquí la cosa se complica, claro. Él pensaba, Noel Corbu, el que no escribió los artículos, pero sí que dio la información para estos artículos, él pensaba que esto iba a provocar que la gente fuese a atraer a los turistas al pueblo, ¿no? Y de hecho, fue un poco lo que hemos seguido, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que lo que consiguió es que la gente fuesen en manada a excavar en el pueblo. Y eso provocó que durante cerca de 10 años aproximadamente destrozaron gran parte del pueblo, ¿no? Yo tengo cientos de fotos de gente excavando por allí, ¿no? Aquí tenéis unas cuantas que son para mí muy representativas, pero fijaos, ¿no? Hay un montón. Excavaron por todos lados, hicieron túneles que atravesaban toda la finca de Saunier. Sin control, ¿no, Oscar? Sin control ninguno. Absolutamente, sin el más mínimo control, claro. Y porque, claro, imaginaos, ¿no? Imaginaos si tú le dices a alguien que un cura encontró miles de millones de francos y que además no lo pudo gastar en vida, sino que hay parte algo por allí, pues imagínate, ¿no? Todo el mundo pues, se volvió loco. Y eso provocó que en el año 65 el ayuntamiento de la Común, el ayuntamiento de Rennes-le-Château, decidiese prohibir excavar en aquel pueblo. Y por eso se llama, mi primer libro se llamaba así, Prohibido excavar en este pueblo, ¿no? Y este es el famoso cartel. Este cartel sigue estando a día de hoy. Como ven, la fecha pone 28 de julio del 65. A partir de ese año no se puede excavar en Rennes-le-Château. Eso no impide que haya gente que ha excavado en Rennes-le-Château. De hecho, yo te puedo asegurar a día de hoy, yo la última vez que estuve fue en el 2017, yo conozco por mínimo a 2 personas que a día de hoy siguen excavando en Rennes-le-Château, ¿no? Debajo de sus casas, intentando encontrar algo. Pero bueno, sea como fuere, pues claro, esto fue un gran mazazo para los que andaban buscando el tesoro. Y finalmente apareció otro personaje esencial en esta historia, ¿no? Que es este señor, Gerard Deset, que es un investigador, es un periodista, investigador, aficionado al enigma histórico francés, que publicó un libro. Yo tengo también por aquí la versión española, El oro de Rennes, que es un libro esencial en esta historia, en el que él ya apuntaba claramente a que, primero, había una conexión con los merovingios, aunque aún no sabía exactamente cuál. Segundo, sin duda había encontrado un tesoro, no se planteaba otra opción distinta al tesoro. Y además empezaba ya a difundir algunas de las ideas esenciales en este tema, ¿no? Y fue el primero que redactó todo esto que te he contado hasta ahora, la bella histoire, ¿no? La bella historia de Rennes. Años después llegó, estamos hablando, este libro salió en el 68 en Francia. Unos años después, en el 82, salió el libro que comentabas antes, que es un libro clásico, para mí una obra maestra de este tema, que es este, ¿no? Holy Blood, Holy Grail, el enigma sagrado, que es un libro en el que, y recuerdo, estoy hablando solamente por ahora de la bella histoire, del mito, ¿no? En este libro lo que se plantea, en muy resumidas cuentas, es que lo que Saunier encontró no solamente fue un tesoro físico, sino que posiblemente encontró la evidencia no solamente de la supervivencia del linaje merovingio, sino que además planteaban en este libro los 3 autores, que son Michael Bayen, Richard Leigh y Henry Lincoln, planteaban que los merovingios en un pasado muy remoto se habían mezclado con los descendientes de Jesucristo y María Magdalena. Por lo tanto, lo que Saunier encontró realmente era la evidencia de que a día de hoy existía
gente que eran descendientes de los merovingios, pero también de Jesús y María Magdalena, y además que esa gente ese linaje llevaba siglos siendo custodiado por una sociedad secreta que se llama el Priorato de Sion. Los que hayan leído el Código da Vinci conocerán toda esta historia, porque es exactamente lo que cuenta Dan Brown en su obra. De hecho, y esto es un pequeño KitKat, dos de los tres autores de este libro, Michael Bayen y Richard Leigh, denunciaron a Dan Brown cuando salió el Código da Vinci. Henry Lincoln, que es el que sale en la foto, el que tiene el cigarro en la mano, Henry Lincoln no denunció, los otros tres sí. Y perdieron el juicio. Porque claro, Dan Brown lo que hace es una novela, no plagió en ningún momento nada esto, ¿no? De hecho, los menciona en el libro a esta gente. Y tuvieron que pagarle 1,5 millones de libras a Dan Brown, que fíjate, si no había ganado ya dinero el Dan Brown, como para que encima tuviesen que pagarle más a estos pobreticos, ¿no? Bueno, sea como fuere, este libro ya, si el oro de Rennes, pese a que ya no se podía excavar en el pueblo, provocó una oleada masiva de turistas, sobre todo a nivel francés, este libro que vendió millones de copias en todo el mundo y que es uno de los libros clásicos del mundo del misterio, ¿no? El Enigma Sagrado, vendió muchísimo más y provocó que gente de todo el mundo fuesen en masa a Rennes Chateau, que se convirtió en toda una especie de parque temático del misterio, ¿no? Y ya no, de nuevo, es verdad que en los años 90 hubo un cierto bajón en esto, hasta que llegó Dan Brown, publicó el Código da Vinci, reavivó todo el tema y de nuevo se volvió a publicar, se volvió a pasar una nueva oleada de turistas a Rennes Chateau. Bueno, pues aproximadamente yo conocí esta historia sobre esta época, sobre el año 2003, 2002 o así, ¿no? Y fue precisamente porque yo siempre he sido un gran estudioso de la vida de Jesús. Y claro, esto al final tenía relación con la vida de Jesús, ¿no? Y con María Magdalena. Y llegué a esta Rennes Chateau. Y os voy a contar un poco cómo fue, por qué yo me interesé por esta locura, ¿no? Además, de una manera quizás obsesiva. Yo soy muy obsesivo también para todas mis cosas. Yo creo que todos los investigadores lo somos de alguna manera, ¿no? Porque si no, no justificaríamos jamás el tiempo empleado en esto, porque en dinero, desde luego, no se ve manifestado, ¿no? Pero resulta que en el año 2007, cuando yo ya llevaba ya un tiempo investigando esto, fui a Rennes Chateau, la primera vez que yo fui fue en 2007, y dio la casualidad, fíjate, de que Henry Lincoln, el señor este, el del cigarro, uno de los autores de este libro, estaba allí. Y claro, yo que llevaba mi libro del Enigma Sagrado, pues yo flipé, digo, oh, qué guay, me va a firmar este hombre el libro, ¿no? Bueno, pues estaba precisamente en lo que se llama hoy en día un restaurante que está en los antiguos jardines de Saunier, ¿no? Me acerqué al tipo por mediación de un amiguete que era precisamente el que llevaba el restaurante, y el tipo se negó a firmarme el libro. Y dije, pues joder, vale que los ingleses son como son, ¿no? Pero joder, firmarme el libro, ¿no? No, pues no. El Jean-Luc Romain, que era mi amigo este que estaba allí, le insistió y finalmente el hombre accedió, ¿no? Pero hizo una cosa muy curiosa, que para mí fue lo que a mí realmente me hizo clic y lo que me llevó a investigar esto de una manera compulsiva, ¿no? Y es, me firmó el libro, pero tachó su nombre de la primera página, de la portadilla, donde se suelen firmar los libros, ¿no? Y mi amigo este, Jean-Luc Robin, me dijo que, porque el hombre habló en medio en francés, medio en inglés con él, que él ya no reconocía ese libro como suyo, sino que, ¿por qué? Porque le habían engañado. Según él, todo lo que hay en ese libro es mentira. Y porque alguien le había engañado. Y a mí eso me dejó también raro. ¿Quién le ha engañado a este hombre, no? Yo siempre he sido un gran enamorado de los mentirosos de la historia. Me parecen personajes fascinantes, ¿no? Los grandes mentirosos de la historia. Y yo quería saber qué pasa con esto, quién, qué ha pasado, qué es mentira, qué es verdad, lo que tú decías antes, ¿no? Bueno, pues así fue como empecé a investigar durante años, durante por lo menos 4 años aproximadamente, tirando de archivos, investigando fuentes primarias, comprando de todos los libros que hay sobre el tema en inglés, en castellano, en francés. Y finalmente me quedó muy claro que detrás de todo esto hay un personaje esencial, que es este señor que ven aquí, que es al que yo realmente le dedico. Este libro, Prohibidos que van a este pueblo, está centrado en este personaje, ¿no? Este personaje se llama Pierre Plantard, yo lo llamo la eminencia gris. Es un tipo que hacia 1960 aproximadamente conoció esta historia y a partir de ahí hizo algo increíble. Y es que empezó a crear documentación falsa, mucha documentación falsa, que empezó, y además hizo algo muy curioso, que quiero que entendáis, lo voy a explicar lo más rápido posible, ¿no? Pero es algo que de alguna manera es lo que para mí hace que este personaje sea tan grande. Y es que jamás se lucró.
no hay lucro realmente por parte, quizás algo, ¿no? Pero muy poco. Este señor, una vez que se enteró de la historia de René Chateau, empezó a crear una serie de documentos que hoy en día se conocen con el nombre genérico de los dossiers secrets, los dossiers secretos. De hecho, si alguien tiene el libro de Dan Brown, El Código da Vinci, en la primera página habla de esos documentos, ¿no? Son una serie de documentos que él hizo, a ver, supuestamente no los hizo él, supuestamente eran reales, ¿no? Y que además se aprovechó de una ley muy curiosa que hay en Francia. Y es que en Francia, cualquier documento que vaya firmado por alguien y grapado o fresado o cosido, como sea, encuadernado, que se entregue en la Biblioteca Nacional Francesa, tiene que ser registrado, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo Saunier? Saunier iba a la Biblioteca Nacional de París, que él vivía en París, cogía un libro y dentro de ese libro metía cada uno de estos pequeños folletos. Claro, cuando reflexionaban el libro, se veían obligados a archivar esa documentación, ¿no? Eso lo hizo como con 7 con 8 documentos. Esto lo hizo en torno entre 1960 y 1964. Bueno, pues al primero que empezó a contagiar, a contaminar con esos documentos fue a Gerard Dessette, al autor del Oro de Reims, el libro este que os comentaba antes, ¿vale? ¿Y qué es lo que hizo? Él no le daba los documentos directamente, sino que él le decía, hay información disponible en la Biblioteca Nacional de París, ve y las buscas, ¿no? Le daba el número de referencia y todo, ¿no? Plantar aseguraba que él pertenecía al prelato de Sion. Y además le llegó a asegurar a Gerard Dessette y a otros más, a Lincoln y a muchos más, que él era el último descendiente de ese linaje de los merovingios y por extensión de Jesucristo y de María Magdalena. Imaginaos, ¿no? O sea, este hombre no solamente sería el legítimo, según él, aspirante al rey de Francia, porque era el último merovingio, sino que además era descendiente de Jesús y de María Magdalena, ¿no? Imaginaos. Este tipo, fijaos, esta foto que hay ahí, esta es muy importante, esa foto que hay en la izquierda, que es del 42, 20 años antes de entrar en René Chateau, de que él se adentrase en este misterio, ya se hacía llamar a sí mismo Pierre de France y fundó ya una orden secreta que se llamó la Orden Alfa Galatas, que era una orden pseudo-fascista. Estamos hablando de justo en plena Segunda Guerra Mundial. Este hombre estaba muy cercano a la Francia de Vichy, estaba muy cercano a los colaboracionistas con el régimen nazi, ¿no? Pero bueno, sea como fuera, este tipo empezó, lo que te digo, a fabricar documentación falsa. Y estos son algunos de los dossiers secrets, ¿no? De aquí viene todo el mito del que se habla, por ejemplo, en el Código da Vinci o en el Enigma Sagrado, de que en esa supuesta sociedad secreta, el prelato de Sion, había gente tan importante como Leonardo da Vinci, Víctor Hugo, Debussy, Jean Cousteau, bueno, muchos, ¿no? Blanca de Castilla, por supuesto, también, claro, y muchos más. Esto todo, absolutamente todo, se lo inventó Saunier. No hay absolutamente nada de verdad. Yo en Prohibidos con este pueblo analizo detenidamente todo esto, incluso encuentro las fuentes en las que él se inspiró para copiarse de otra gente, ¿no? Dicho esto es un poco la gran introducción, que yo creo que ya casi que no hemos comido casi todo el programa ya con esto, pero yo creo que esto ayuda a entender que hasta aquí es lo que más o menos en general se puede saber sobre el tema, ¿no? Ahora es cuando nos toca de alguna manera, como dice esta bella imagen, desmontar el mito. Que tiene... sí, no me he quedado exactamente desmontando el mito, me he quedado pues desmontado, ¿no? Porque como has dicho antes era una de las causas porque empecé, pero ojo, que no me arrepiento, que no me arrepiento. Entonces, bueno, ahora vas a empezar a desmontar el mito y vas a empezar a saber, a ver perfectamente, a ver esa fortuna también, ¿no? Esa fortuna claro. de Berenguer Saunier, porque si estamos hablando de que todo esto es falso, ese sacerdote o ese párroco en este caso, ¿de dónde saca Oscar esa fortuna que empieza, que es real? Vamos a decir que es real porque ahí está está el testimonio, o sea, el testimonio físico de las haciendas, de su casa y todo, ¿no? Y cuando él muere le deja el dinero a entre comillas, su sobrina, Oscar. Y empiezas, por ejemplo, me he quedado también desmontado, como te lo he dicho, ¿no? Empiezas como, por ejemplo, con Saunier, ¿no? Podemos empezar con él. Sí. A ver, es lo que te decía, ¿no? O sea, a mí me pasa un poco como a ti, ¿no? Yo es un misterio que amo y desgraciadamente es un misterio que amo y es un pueblo y es una región a la que amo, ¿no? Me encanta y de hecho estoy deseando volver allí, ¿no?
Es verdad que parte del misterio, el gran misterio, la gran historia de todo es mentira, ¿no? Pero nos sigue dando, como bien has dicho, nos sigue dando un misterio y es explicar de dónde sacó el dinero el cura. Porque el cura se hizo rico. Eso es incuestionable, eso no lo puede negar nadie, ¿no? Él lo que hizo allí no lo pudo hacer con su sueldo de cura, ¿no? Y ni tampoco lo pudo hacer, y ahí es donde entramos, y esto es muy interesante, con lo que algunos, que también son escépticos como yo en este caso, han propuesto, que es, por ejemplo, con la venta de misas. Luego hablaremos de eso, ¿no? Que eso sin duda lo hizo. Vendió más misas de las que podía vender, ¿no? A ver, cuando hablo de venta de misas, me refiero a algo tan común que es lo que se hace aquí, ¿no? Cuando, por ejemplo, fallece alguien, la familia va y le paga al cura para que haga un funeral y al mes se vuelve a hacer otro funeral, ¿no? Es verdad que antes se hacían misas por más motivos. Por ejemplo, para que la niña aprobase la carrera o para que lloviese o tal, ¿no? Y no una misa, sino a lo mejor 10 misas. Y todas esas misas se pagaban, ¿vale? Bueno, pues ahora hablaremos de esto, que eso es muy interesante. Hay quien defiende que ese es el origen de la fortuna de Saunier y yo eso lo niego por completo. O sea, en parte sí, pero no exactamente, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una cosa, que para mí esto es importantísimo, ¿no? Saunier, esto es una cosa importante, esto es un contrato que firmó Saunier en 1901. Él llegó allí, recordemos, en 1885. Empezó a reformar la iglesia justo ese mismo año. En el 1887 es cuando, según la Belle Histoire, según el mito, levantó, cambió el altar y supuestamente encontró esos pergaminos famosos que son la puerta de todo el misterio, ¿no? Y supuestamente se hizo rico. A partir de ahí, muy poco tiempo después, ya era inmensamente rico. Bueno, pues fijaos en esto. Esto es un contrato, perdón, que firmó Saunier en 1896, al año siguiente de volver. Un contrato por 2.920 francos, que es mucho dinero, pero tampoco es tanto como estamos hablando. O sea, evidentemente él no lo podía pagar, pero es que además no lo pagaba él, es que lo pagaba el ayuntamiento de Francia, de Relais-Château. Hay que tener en cuenta una cosa, esto es un pequeño quisca, esto es muy importante entenderlo. En Francia, al contrario que en España, todas las propiedades inmobiliarias de la iglesia son del Estado francés, porque durante la Revolución Francesa lo embargaron todo. Solamente las propiedades muebles, es decir, los objetos de culto, las estatuas y demás son de la iglesia, pero los muebles, o sea, los inmuebles son del Estado. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que encargarse de cualquier reforma que se haga. ¿Vale? Eso es importantísimo entenderlo, ¿vale? Bueno, pues Saunier hizo un contrato en 1896, pero llegó a un acuerdo en que esto es un contrato para varias cosas, ¿no? Para las estatuas, alguna cosa más. El contrato era para pagar a plazos de 500 francos anuales durante hasta 1901, durante 5 años. Es decir, ¿cómo va alguien que ha encontrado un tesoro firma un contrato para pagar a plazos? Eso es lo primero. Y ese contrato lo tenemos, ¿no? Pero hay más. Fijaos en esto, que curioso. Esto es una carta que en 1903, todo esto que te voy a dar son pequeñas pistas para que entendáis que algo aquí no cuadra con la hipótesis del tesoro. En 1903, esta es una carta, la tenemos ahí, una carta que le escribe Tiburce Caminat, que es el arquitecto que había hecho la Villa Petania y la Torre Magdala, la famosa Torre Magdala. Le escribe una carta en 1903. Ojo, recordemos, Saunier empieza las obras en 1885. Esto es 18 años después, ¿vale? Le escribe una carta diciéndole que por favor no paralice las obras de la Torre Magdala, que no pasa nada, que vamos a esperar un tiempo hasta que él vuelva a tener dinero. Esta carta es una respuesta del arquitecto a otra carta de Saunier que no tenemos, en la que Saunier le dice que paralicen la obra de la Torre Magdala porque no tiene un duro. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está la fortuna de los miles de millones, como decía Noel Corbu en aquellos artículos? ¿Por qué Saunier está dispuesto incluso a cancelar la construcción de la Torre Magdala, que es algo tan esencial y que según muchos está orientada a muchos sitios y demás? Saunier estuvo dispuesto a eso y se hizo la Torre Magdala porque el arquitecto insistió en hacerla para cuando Saunier tuviese más dinero, ¿no? Pero es muy curioso lo que dice, ¿no? Porque de alguna manera lo que le dice es que ya le llegará el dinero de alguna manera, ¿vale? Y eso es muy inquietante. ¿De dónde consigue el dinero Saunier? Bueno, eso por un lado. Quedémonos con estas cosas. Eso ya por lo menos, estas dos cosas, como con muchas más que vamos a ver, demuestran que Saunier no tenía disponibilidad económica siempre. Es decir, de alguna manera fluctuaba en su economía. A veces tenía dinero, a veces no, iba variando, ¿no?
Seguimos. Eso es uno de los mitos. El origen del tesoro, que como veremos, para mí está claro que no es así, ¿no? Claro, Aún así, porque, claro, Oscar, porque es verdad, tienes razón. Así, esto demuestra que no disponía de liquidez. Si claro, una persona que encuentra un tesoro, lo que tiene es liquidez, lo que tiene es posesión de dinero. claro, Eso lo desmonta claro. totalmente. Pero aún así nos queda otro factor, ¿no? Porque, vale, él no tenía una liquidez extraordinaria, pero sí que tenía una fuente de ingresos más allá de su sueldo. De alguna manera conseguía pasta para algún sitio, ¿no? Y luego volveremos a eso porque ya verás que vais a alucinar, ¿no? Bueno, sigamos con un tema que a mí me fascina, que es otra parte del mito, ¿no? Que es la famosa idea, que siempre se ha dicho, de que la iglesia de Relais Chateau, que Saunier reconstruyó por completo, que estaba prácticamente en ruinas cuando él llegó en 1885, está llena de simbología heterodoxa. Os voy a poner varios ejemplos, que además cualquiera que sea que esté un poco iniciado en el simbolismo religioso cristiano, se va a dar cuenta de que evidentemente, o sea, no hay nada de heterodoxo aquí, ¿no? Hay cosas raras y sobre todo lo que hay es una iglesia tremendamente hortera, porque es muy hortera la iglesia de Relechado, ¿no? Pero bueno, comencemos por ejemplo con esto, fijaos, lo que ven a la izquierda es la entrada a la puerta de Relechado. Lo que ven en el centro es el frontispicio que hay justo encima del dintel de la entrada, en el que aparece una de las anomalías que siempre se ha dicho, ¿no? Que es esto que pueden ver arriba a la derecha. Terribilis es locus iste, que sería algo así en castellano como este lugar es terrible. Siempre se ha dicho, pero ¿cómo puede ser que en la entrada a una iglesia aparezca eso, ¿no? Bueno, pues una pista solo, ¿no? Pero abajo, ¿ves eso que pone abajo? ¿Cuán terrible es locus iste? Vale, eso es el Vaticano. Por lo tanto, si hay algo heterodoxo en relación con esta frase, también lo hay en el Vaticano. Pero es que realmente no es así, ¿no? A ver, esta frase es una frase del episodio en el que Jacob ve en la escalera hacia el cielo y ve a unos ángeles bajando y arriba ve a Dios, ¿no? Y entonces Jacob, después de pelearse con el ángel en toda aquella famosa historia, cuando se despierta, dice, este lugar es terrible, es la puerta del cielo y la casa de Dios. Terrible no en el sentido de terrorífico, sino terrible en el sentido de majestuoso, en inglés tiene mucho más sentido esta palabra. Es que el problema está en que el adjetivo terrible en castellano desvirtúa lo que realmente quiere decir esta expresión. O sea, esta expresión aparece en la Biblia y tiene un sentido muy claro. Esta es la casa de Dios, una iglesia, sin más, ¿vale? Sigamos. Asmodeo. El famoso Asmodeo, que para empezar no es Asmodeo. O sea, no es el diablo Asmodeo de la Biblia. Por mucho que haya muchos y muchos que han especulado con que lo es, ¿no? Pero realmente no lo es. Aquí tienen la imagen de la derecha, es la imagen original de Asmodeo. Asmodeo lo han cortado 2 veces la cabeza. Luego también lo veremos. Una vez se la cortó a alguien que seguramente la tiene todavía, en el 70 y algo, y luego hace muy poco, en el 2017, de hecho fue 10 días después de la última vez que yo estuve allí, aseguro que yo no fui el que lo hizo, pero volvieron a romperla, pero eso no se lo llevaron, ¿no? Bueno, pues esta pequeña estatua, que si se dan cuenta, es la estatua que está soportando en su espalda, como con un gesto de dolor, está soportando la pila de agua bendita, que no es la pila bautismal, como muchos dicen, sino la pila de agua bendita, ¿no? La típica pila de agua bendita que en todas las iglesias, ¿no? Bueno, pues el problema está en que siempre se ha dicho, siempre se dice, ¿no? ¿Qué hace una estatua de un diablo en una iglesia? Para empezar, el que diga eso es que no conoce demasiado el simbolismo cristiano porque hay miles de gárgolas de diablos en miles de iglesias, o sea, es que no es tampoco tan extraño. Sí que es raro que haya una pila bautismal con un diablo encima, o sea, un diablo debajo, pero también hay algún ejemplo más, ¿no? Pero sobre todo, el gran problema de esto es que no tienen en cuenta que eso forma parte de un conjunto escultórico más amplio, que es este. Y eso es muy importante. Está, lo que ven a la izquierda es la entrada, está justo al entrar a la izquierda, ¿vale? El diablo está sujetando la pila de agua bendita y justo encima hay 4 ángeles que están haciendo la señal de la cruz y una inscripción en francés que dice por este signo le vencerás. Esa es la frase que según la leyenda cristiana el emperador Constantino durante la batalla del puente Milvio supuestamente vio una cruz en el cielo, otros dicen que es un crismón, ¿no? Las 2 primeras letras del nombre griego de Cristo, y que una voz que le dijo, por este signo le vencerás, es decir, por el signo de la cruz vencerás. Esto lo que quiere decir es que con ese signo, con el signo de la cruz, vencerás al mal, que es el diablo que aparece ahí.
sin más. O sea, no hay nada más aquí, ¿no? Pero es que además, esto que tienen aquí abajo, ¿recuerdas que antes te había dicho que él pagó 2.920 francos durante 5 años a cómodos plazos de 500 francos al mes? Bueno, pues una de las partidas de eso que pagó es justo la número 3, que es, dice Benitier avec diable, es la pila igual bendita con el diablo y el signo de la cruz, pone exactamente. O sea, es decir, no es Asmodeo, ni es nada extraño, ni es nada especial, ¿no? Estas son imágenes, por cierto, de la última vez que lo han destrozado, que me mandó un amiguete. A mí me gusta mucho la imagen de la derecha, es muy triste, pero es así, ¿no? De todo modo, realmente no es la cabeza real, ¿no? Lo que sí, no solamente le cortaron la cabeza, sino que le destrozaron la estatua. Hoy en día, desde ese día, ahí la reconstruyeron, ahora la reconstruyeron muy bien, se parece mucho al original, y le pusieron un biombo de cristal de metacrilato para que se pudiese ver, ¿no? Bueno, más cosas del supuesto mito de la iglesia. Oscar, has quitado el micrófono, ¿eh? Le has dado el micrófono sin querer. Le has dado al... ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale. Disculpa, se me ha ido ahí un dedo. Bueno, siempre Saunier murió el 22 de enero de 1917, pero 5 días antes le dio lo que hoy en día sería un ictus. En aquel momento no se sabía muy bien lo que era. Le dio un ictus y estuvo los últimos 5 días agonizando, ¿no? Bueno, pues la leyenda de Roles Chateau siempre dice que el 17 de enero, justo el 17 de enero, entran unas luces por una vidriera y dan justo a la luz de enfrente y forman, o sea, a la ventana, al muro de enfrente, y forman esto que ven aquí a la izquierda, que son lo que llaman en Francia le pain bleu, que serían las manzanas azules, ¿vale? Eso en los pergaminos es una de las cosas que se ha convertido en uno de los lugares de referencia clásico de Roles Chateau, ¿no? Aparece cada 17 de enero, se reúne un montón de gente allí para ver los pain bleu y demás, como si eso fuese algo realmente llamativo, ¿no? Pero claro, el problema está, claro, cuando uno va el 17 de enero, efectivamente, se ven las pain bleu. Esa foto que hay aquí es mía, por ejemplo, ¿no? Pero no tienen en cuenta, por ejemplo, esto. Eso es el 16 de noviembre de 2014, una de las veces que yo fui con mi amigo Enrique Savaric, ¿no? Esos son también los pain bleu. Pero si eso se produce durante todo el invierno, no ese día en especial, sino durante todo el invierno, no hay nada raro. Los defensores de la leyenda dicen que Saunier hizo esto porque sabía que iba a morir un 17 de enero. Pues realmente no lo hizo primero que habría que ver si lo hizo con alguna intención, ¿no? Pero aunque fuese con una intención, su intención era que estuviese durante todo el invierno, que es lo que realmente pasa, ¿no? Luego, seguimos con más mitos, y aquí sí que la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Nosotros tenemos evidencia, y esto sí que tenemos documentación. Todo esto que ven aquí abajo son documentos que nosotros tenemos, que conseguimos después de mucho tiempo de investigación en el obispado de Carcassonne, que incluyen todas las visitas pastorales. Visitas pastorales son visitas que hace algún delegado de la episcopal, ¿no? Del obispo, a las iglesias de la zona para ver cómo están. Bueno, tenemos un montón de visitas en 1808, en 1856, en 1876, siempre antes de que Saunier llegase. Bueno, pues en muchas de estas visitas se dice que la iglesia está en tan mal estado que hay que hacer alguna serie de cambios. Y son, punto por punto, los cambios que Saunier, a partir de 1885, hizo en la iglesia. Es decir, él no hizo nada que él tomase la decisión de hacerlo, sino que él se cumplía órdenes de sus superiores eclesiásticos. Incluso había dinero que le daba el obispado de Carcassonne para hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, fijaos, en esta de 1876, que está a la derecha, hay un momento en el que habla de hacer un batisterio, un tabernáculo adecuado, un altar de piedra, que es lo que Saunier hizo. Todo lo que Saunier hizo cumplía órdenes. Por lo tanto, tampoco fue Saunier el que decidió modificar la iglesia para ocultar, como dicen muchos, el tesoro o el acceso al sitio en el que había encontrado un tesoro. Todo estaba ya pactado. También se ha dicho que Saunier era un cura masón, y eso es otro de los grandes mitos de esta historia. Que a mí me fascina, ¿no? Yo soy un gran apasionado de la masonería y la verdad es que me hubiese gustado, ¿no? Yo he hablado con muchos masones sobre esto y evidentemente nadie, alguno quizás, ¿no? Pero dice que hay una más mínima simbología masónica aquí, ¿no? Sobre todo se apoyan en el famoso suelo endamero, que es muy típico de las logias masónicas, ¿no? Pero no sé, pero yo te voy a poner dos ejemplos.
primero que en el Vaticano también hay varios suelos así, ¿no? Pero un ejemplo muy cercano que además tenemos aquí en nuestra Andalucía. En la Catedral de Jaén todo el suelo es así, por ejemplo, ¿no? Es muy común un suelo endamero, o sea, no es nada, no se puede decir que, no se puede establecer esa regla de tres tan fácil de que porque haya un suelo así ya hay algo masónico, ¿no? Pero es que hay más. Y esto es muy interesante porque además te guarda mucha relación con esta historia. En la puerta de la entrada de la iglesia, y esto es algo de lo que nadie se da cuenta, porque claro, todo el mundo se fija en esto de terriblis es locus iste, ¿no? Este lugar es terrible. En la puerta de la iglesia hay 3 sellos, que lo pueden ver justo encima de la puerta, uno en el centro y otros 2 a la izquierda y a la derecha. Bueno, pues son los sellos, tanto de el que está a la derecha del todo, el de Monseñor Lulliu, fue el obispo que le nombró a él cura. El que está a la derecha es el escudo del obispo que estaba en vivo cuando Saunier hizo la reforma de la iglesia. Y el del centro es el escudo del Papa que había en ese momento. Están los 3 y están comprobados, ¿no? Saunier los puso en 1891. Bueno, pues, fíjate qué casualidad. Estamos hablando de la posibilidad de que Saunier fuese masón, ¿verdad? Bueno, pues, estos 3 personajes, Monseñor Lellieu, Monseñor Villard y León XIII, este papa, fueron tremendamente combativos contra la masonería. Tremendamente combativos contra la masonería. De hecho, este papa fue el papa que más bulas o encíclicas ha hecho contra los masones. Por lo tanto, ya llama mucho la atención que Saunier ponga su esto aquí, ¿no? Pero es que hay más. Y esto es muy importante entenderlo. Saunier llegó a la iglesia en 1885. Justo ese año, y esto es un pequeño quizás, pero es para entender también cómo pensaba Saunier y cómo surge todo esto. Saunier llegó a la iglesia en 1885. Ese año, en octubre, había elecciones en Francia. Y curiosamente, en ese momento, aunque Francia era una república, estaba justo en ese momento en la tercera república francesa, los monárquicos estaban creciendo como la espuma, los monárquicos conservadores. Saunier era monárquico y era conservador, como casi todos los de la iglesia, ¿no? Entre otras cosas porque los liberales republicanos estaban dándole mucha caña a la iglesia en ese momento y, entre otras cosas, expropiando mucho de sus bienes, ¿no? Saunier hizo campaña activa en su iglesia contra la república, contra los liberales y contra la masonería. Y por culpa de eso lo echaron 6 meses. Y sabemos, tenemos cartas y todo que lo demuestran, ¿no? Le echaron porque en el púlpito leyó un texto que aparecía en esto que ven aquí, que es el Semanario Religioso de Carcassonne, que es una revista que la diócesis de Carcassonne emitía para sus feligreses, ¿no? Bueno, pues leyó justo este número de esta revista en la que, fijaos, aparece la francmasonería, la iglesia del diablo, en la que una y otra vez hacen hincapié en que la república está controlada por los masones, cosa que en ese momento en Francia era prácticamente verdad, y que era la iglesia del diablo. Bueno, pues fijaos, en la portada de esa revista aparecen muchas referencias al diablo que Saunier colocó en la iglesia, pero muchas además muy obvias, ¿no? Y esto es muy interesante, porque el diablo es la única imagen que Saunier puso en su iglesia que no fue comprada por catálogo, el resto fueron compradas por catálogo. Y tenemos como 20 iglesias más con las mismas imágenes, excepto esta. Esta Saunier la pidió así porque la quería así. Y lo que hizo es copiar esa imagen. Eso es lo que representa esa imagen que hay en la entrada de Relais Château. Es la iglesia, la cruz, el signo de la cruz, venciendo al diablo que para Saunier era la masonería, la república, los liberales, ¿vale? Bueno, voy a pasar un poco de esto porque esto ya se hace un poco extenso, pero otro ejemplo más, ¿no? Fijaos, hay muchos que dicen que Saunier, en muchas fotos, como esta que ven, por ejemplo, aquí a la izquierda, Saunier, el que está arriba en el centro, está haciendo el típico signo masónico de tener una mano en el pecho escondida, ¿no? Como todos los personajes que sí son masones que hay abajo, ¿no? Pero realmente no es así. Si se dan cuenta, realmente Saunier, y esto es, no os podéis imaginar la de gente que ha dicho que a partir de esta imagen y de alguna más, que esto es así, ¿no? Pues como podemos comprobar, no es así. Está sujetando su diario religioso, no recuerdo cómo se llama exactamente el término, ¿no? O sea, no tiene la mano metida dentro del pecho, sino que está sujetando esto. De hecho, fijaos, hay un montón de imágenes más de Saunier en las que siempre aparece
con su pequeño diario, ¿no? Bueno, y esto es para mí el colmo de... Esto para mí fue el gran descubrimiento, ¿no? Lo que para mí me cambió por completo la idea de lo que pasa realmente en Relais Chateau. Y aquí es donde ya empezamos un poco a solucionar el misterio. Es decir, fuentes de dinero, fuentes de ingreso para Saunier. A ver, una cosa, te voy a hacer una pregunta yo a ti, ¿no? En cualquier iglesia de pueblo, ¿no? Una iglesia de un pueblo pequeño, no te voy a decir un pueblo de 100 habitantes, sino un pueblo de 10.000 habitantes, de Andalucía, por ejemplo. ¿Cuántas huchas de esta para el cepillo, para limosnas, hay? Pues a lo mejor puede haber una donde están las velas, ¿no? Dime. Sí, por lo menos un par de ellas debe de haber, ¿no? Debe de haber Un par de ellas, ¿no? como mínimo. Vale, ¿sabes cuántas hay en Relais Chateau? No En Relais Chateau. No sé la cantidad, ¿no? Bueno, a ver, la iglesia de Relais Chateau tiene 100 metros cuadrados. O sea, mi casa es más grande que la iglesia de Relais Chateau. Y tampoco es que mi casa sea muy grande. Bueno, pues la iglesia de Relais Chateau, dentro de la iglesia hay 8. Pero es que además hay 4 en el cementerio. Y eso es muy inquietante. En francés esto se llama tronc, que es lo que ven aquí, ¿no? Ahora ya no está, pero justo en ese vano que hay en la pared había una pequeña huchita para meter los dineros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Saunier? ¿Por qué había tantas? ¿Por qué había tanto esto ahí? Bueno, pues lo voy a explicar. Primero, Saunier en 1905 hizo una colección de 20 postales que son fotografías de las obras que él hizo en la iglesia. Se pueden comprar hoy en día, hay facsímiles de esas postales, aquí os pongo algunas, son de las más importantes, ¿no? En la que está, por ejemplo, la estatua del diablo con esto, el mural que hay encima del confesionario, la famosa imagen de Cristo con Juan el Bautista. Estas, pero no solamente imágenes de sus obras, sino imágenes dentro de la iglesia, sino imágenes de sus construcciones fuera de la iglesia. Es decir, esto que en la Villa Betania, con los jardines, la Torre Magdala, el que sale en la foto es él. Él, el que está en chiquitito en lo alto de la iglesia, el que está abajo, justo también con Marí, cerca de la fuente. Esta imagen que os puse también antes, en la que sale él, junto con Marí. Eso es muy llamativo. Primero, ¿por qué hace una colección que eran 23 postales? ¿Por qué hace un cura de un pueblo pequeño como Relais Chateau, que además, según la leyenda, es masón, ha encontrado un tesoro, está relacionado con sociedades secretas y demás? ¿Por qué hace? Para comercializarla, porque estas postales se comercializaron. Ahora os diré dónde. 23 postales en las que además sale él y muestra ostentosamente lo que ha hecho. No tiene sentido ninguno, ¿no? Bueno, pues durante años se sabía que existían estas 23 postales, pero nosotros encontramos, y esto es muy interesante, encontramos en 2014 otra postal que faltaba, que nunca se había expuesto porque los investigadores franceses son muy cucos y esa postal la escondían. Pero la encontramos en un archivo también de Carcassonne, ¿no? Realmente las postales se vendían como los típicos rollos de postales que se despliegan, que están todas las postalitas, pues se vendían así. Y la postal 24 es esta, que es la que cerraba el grupo de postales. Pero fijaos en esto, hay un momento de esa frase, o sea, de ese texto, en el que fijaos lo que dice, escrito por el propio Saunier. Dice: y las hordas pacíficas han reemplazado a las hordas guerreras. Ellos vienen aquí a admirar, en medio de un marco incomparable, las prodigiosas obras artísticas de un cura con alma de artista, amante de su iglesia y de su parroquia. ¿Cómo con un cura con alma de artista? ¿Quiénes son ellos que vienen aquí a admirar? Bueno, pues resulta que Saunier, y aquí es donde ya voy a entrar muy a saco, Saunier se montó un negocio turístico, pero un negocio turístico brutal, no una tontería, un negocio turístico brutal. Y aquí hay que situarse en el contexto. Muy cerca de Relais Chateau, a unos 15 kilómetros, hay un pueblo que se llama Rennes-les-Bains. Son los dos Rennes, Relais Chateau, Rennes-les-Bains. Uno es el castillo de Rennes, Relais Chateau, y otro es los baños de Rennes. Los baños de Rennes, Rennes-les-Bains, era un sitio muy popular en aquella época, a final del siglo XIX, porque tenía unos baños termales, un balneario. Y iban miles de turistas a ese pueblo. Bueno, pues Saunier vendía estas postales en el balneario de ese pueblo. Y tenía un trapicheo montado con el cura de ese pueblo, que también es un personaje importantísimo de esta historia, Henri Boudet. Y además,
sabemos, y esto es muy curioso, que esto lo demuestra, que había rutas organizadas. Mira, esto que aparece aquí es un texto, arriba tenéis la fecha, una excursión, esto aparece en un periódico de la zona, una excursión del 25 de junio de 1905. Es decir, cuando Saunier hizo esto de las postales, hay muchos más, pero he cogido esta porque es justo de cuando sacó las postales, ¿no? En el que es una ruta turística para los turistas que van a Relais, y una de las cosas que hacen es subir a Relais Chateau para ver las cosas del cura y comen allí, en un restaurante. O sea, ya había en 1905 un restaurante en Relais Chateau Claro, para Oscar, acoger a los turistas. perdona, lo que se llama hoy en día un paquete turístico, ¿no? Un paquete turístico, además, de hecho, aquí está todo, la ruta al completo, ¿sabes? Claro, pero aún, no, aún sigue la cosa, ¿no? Te he dicho que Saunier tenía un contubernio montado con el cura del pueblo este, ¿no? Del Relais. Ese cura se llama Henri Boudet. Y ese cura sí que es realmente un personaje extraño. Pero no vamos a entrar en eso porque eso sería otro tema, ¿no? De hecho, aparece en la Belle Histoire, en el mito, se introduce a este cura precisamente por lo extraño que es, porque realmente él sí que tiene anomalías en su iglesia y en sus cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ese cura hizo lo mismo que Saunier. En 1905 también sacó una colección de postales, tanto de su iglesia como de otros sitios de la zona y demás, ¿no? Es decir, tenía un contubernio montado. Y ahora vamos, perdón, voy a beber un poquito de agua. Algo importante que muchas veces no se tiene en cuenta al hablar del tema de Relais Chateau, perdón, es que Saunier acabó siendo expulsado como sacerdote. Saunier, después de lo echaron 6 meses por la movida esta política que tuvo en el 85, en 1885, volvió, pero luego, posteriormente, hacia 1907, una vez que muere, y esto es muy importante, una vez que muere el obispo Village, que es el que aparecía también en uno de los escudos que hay en la entrada de Relais Chateau, el nuevo obispo, el Monseñor Bussillou, empieza a atacarle de una manera brutal a Saunier, ¿vale? Y comienza lo que nosotros llamamos el proceso judicial contra Saunier, judicial pero religioso, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? A Saunier le acusaban sus superiores de estar lucrándose de alguna manera, que no sabían muy bien cuál era, y Saunier en un primer momento dice que él se está lucrando con la venta de misas, ¿vale? A ver, la venta de misas, como te decía antes, es una práctica habitual, pero según las leyes canónicas francesas, o bueno, creo que son en general así, un cura no puede oficiar más de 3 misas al día, ¿vale? Saunier, y eso tenemos los registros de Saunier que lo demuestran, Saunier había días que hace hasta 100 misas, que no las hace. O sea, realmente hace una misa. Las otras 100 van incluidas en esa una misa, ¿no? Pero es que esto es una práctica habitual. Esto en la época era muy habitual. De hecho, tenemos informes de distintas diócesis francesas en las que siempre se suele decir que si un cura tiene muchas ofertas, o sea, muchas solicitudes de misas, las tiene que repartir con otros curas que tengan menos para que todos ganen dinero. O sea, era un trapicheo que tenía la iglesia montado y reconocido, ¿vale? El problema está en que Saunier no hacía eso de repartir con otros. Saunier se quedaba todas las misas para él. Luego veremos por qué le llegaban las misas a él, que eso es lo importante de esta historia. Porque cómo puede ser que a un cura de una aldea de 100 habitantes le lleguen durante miles de misas. Cuando digo miles y con evidencia, os lo puedo demostrar ahora, ¿no? De hecho, esto que veis ahí, estos son los diarios de Saunier, en las que fijaos lo que aparece. 3 misas, 2 misas, y son cada día, supuestamente, ¿no? Pero hay días que aparecen 50, días que aparecen 20, o sea, una auténtica locura, ¿no? Bueno, pues Saunier dijo que era por las misas, y entonces le enmarronaron. Su superior, el nuevo obispo, después, recordemos, el obispo anterior había muerto, el nuevo obispo le dice que eso no puede ser y que aún así tiene que haber alguna fuente de ingreso a más porque no le cuadra. Una misa se vendía por 50 céntimos de franco. Es decir, para ganar lo que supuestamente Saunier estaba ganando, que era mucho dinero, tenía que hacer algo más, ¿no? Bueno, pues dado que le piden que presente sus cuentas y Saunier no presenta sus cuentas, y entonces los condenan a lo que se llama en derecho canónico suspense ad divinis, que es suspendido, no puede ejercer, no puede dar misa.
Él sigue dando misa en una pequeña capilla que se hizo él en la Villa Betania, y a la vez que él da misa hay un sacerdote sustituto que da misa en la iglesia, ¿no? Pero bueno, el proceso judicial continúa hasta que la acaban enmarronando y finalmente, y esto es muy importante, este documento es real y está, ¿no? Nosotros lo encontramos en la diócesis de Carcassonne. El 25 de marzo de 1911, recordad, Saunier muere en el 17. Saunier manda este escrito en el que él por fin explica el origen de su dinero. Del dinero que la iglesia le pide que explique, que son 197.000 francos. ¿Por qué la iglesia le pide que explique 197.000 francos? Porque él mismo unos años antes había dicho que todo lo que había construido le había costado 197.000 francos. Imaginaos, el sueldo del cura, recordamos, era 60 francos al mes. Imaginaos para recaudar 197.000 francos. Que eso, en términos, hoy en día, sería cerca de 1,5 millones, 2 millones de euros al cambio. ¿Vale? Al cambio y con la inflación y demás, ¿no? Bueno, pues en esta carta Saunier dice cosas muy reveladoras, por lo menos 2 o 3 que para mí dejan claro, primero, que este señor era un trapicheante, brutal, y segundo, que era un grandísimo mentiroso y un grandísimo estafador, ¿no? Fijaos, esto es la traducción de la carta al castellano. Primero, Saunier vivía con Marie, que era su sobrina, pero también durante un tiempo también vivió con los padres de Marie, que se alojaron con ella también en la casa del cura. Bueno, pues el primer punto de la justificación de sus ingresos era que él decía que todo el dinero que la familia producía eran para el fondo común de la casa, y así pretende explicar 52.000 francos, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Pero fijaos en esto. El punto 2 para mí es esencial, ¿no? El cepillo estaba destinado a los visitantes que, después de escuchar nuestras explicaciones sobre Le Chateau y aceptar mis cortesías, recompensaban mi complacencia con una limosna, que en definitiva eran propinas. Como los bañistas de Rennes-les-Bains y otros lugares eran numerosos, esto explica su generosidad. Aquí está diciendo él mismo lo que te decía antes de los cepillos. Mis cortesías, es decir, a él le daban limosnas a cambio de enseñarle a la gente el pueblo y lo que él había construido y demás. Pero es que hay más. Fijaos en el punto 5. Las tarjetas postales que te decía antes, ¿vale? A 33 céntimos hay 33 a 10 céntimos cada una. Es decir, cada pack de las postales eran 3 francos. Todos los bañistas compran toda la colección. Todos los que iban al balneario de Rennes-les-Bains compraban la colección completa de las postales, ¿no? Y luego algún trapecheo más. Por ejemplo, esto: mi colección de sellos antiguos se cuenta por cientos de miles. Está completa para su venta. Me conformo con los precios adoptados. Es decir, vendía sellos, vendía muebles, vendía misas, hacía lo de las postales, cobraba a los turistas por enseñarles sus propiedades. O sea, era realmente un trapicheante alucinante, ¿no? Por algo, finalmente fue condenado. Saunier fue condenado porque él llegó a afirmar, como te decía, que él había gastado cerca de 200.000 francos. La iglesia no aceptó sus explicaciones porque decía: no, perdona, pero no nos casa, algo falla aquí. O sea, tú no puedes haber ganado de ese dinero con esto, algo estás ocultando. Y finalmente, pues lo acabaron suspendiendo definitivamente. ¿Vale? Bueno, dicho todo esto, esto es mucho más complejo realmente, ¿no? Nosotros en los libros ahondamos mucho más porque hay muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una factura de que Saunier en 1896, no, perdón, en 1906 compró una partida de ron jamaicano de 1.500 litros de ron jamaicano. Es verdad que era un hombre aficionado a beber, pero 1.500 litros es mucho beber. Pues también tenemos evidencia de que se dedicaba a vender ese ron jamaicano a otra gente. O sea, él era un trapicheante, ¿sabes? El término andaluz ese lo explica a la perfección. Bueno, pues una posible explicación. A ver, todo lo que he comentado hasta ahora es verdad. Es decir, tenemos evidencia documental que lo avala. Todo, y mucha más de la que he dicho hasta ahora, ¿no? Pero ahora voy a especular, porque por desgracia nos sigue faltando, las cifras no encajan. Aunque fuese verdad que Saunier solamente hubiese gastado los 197.000 francos que él mismo reconoció, la explicación que él mismo dio de esos 197.000 francos no acaba de encajar. O sea, ni con la venta de misas, ni con los turistas, ni con todo esto. Parece que falta algo más, ¿vale?
Y ahí es donde entra en acción un personaje importantísimo, ¿vale? Que es el obispo Villard, ¿no? A ver, sobre la explicación del mito se han propuesto muchas cosas, ¿no? Desde el tesoro. Esta es la primera referencia que hay a Saunier del año 36 en la que ya se habla de un tesoro, ¿no? Pero fijaos en esto. Esto es muy curioso. Esto es un artículo que apareció en el 48, antes de que el tema de René Chateau se hiciese popular. Un artículo de un señor, de un belga, Roger Cruquet, que estuvo visitando aquella zona y que fue aún estaba viva Marie, la sobrina de Saunier, y estuvo interrogando a los lugareños porque le pareció muy curioso aquello, ¿no? La anomalía que hay en ese pueblo. Bueno, pues fijaos lo que dice este texto, ¿no? Sobre todo las frases que están en negrita, pero es que a mí eso me llama mucho la atención. Se trataba de un cura muy curioso que prefería el vino y las jovencitas que el ejercicio de su sacerdocio. Eso ya es inquietante, ¿no? Prefería el vino y las jovencitas. A finales del siglo pasado tuvo una idea muy original. Fijaos, esto es una fuente de ingreso importante. Hizo insertar en periódicos extranjeros, particularmente en Estados Unidos, un anuncio que decía que el pobre cura de René Chateau vivía entre herejes y que no disponía del más mínimo recurso. Consiguió convencer a mucha gente para que le mandasen fondos para reconstruir su iglesia, mediante publicando anuncios en revistas religiosas. El cura recibió grandes cantidades de dinero y un buen día vimos llegar al pueblo a un equipo de albañiles y obreros. Eso dijeron los vecinos del pueblo de Saunier, que aún estaban vivos. Pero fíjate cómo sigue esto. Y el valiente cura continuó con las fiestas orgiásticas y las hacía dentro de su nueva residencia. O sea, aparte de ser un trepecheante, de ser un vivo, de que le gustaba mucho el vino y las jovencitas, se montaba orgías el tío en su villa. O sea, es todo un personaje, ¿no? Pero fijaos, la última frase a mí me parece demoledora, ¿no? Una anciana del pueblo les dijo: es el viejo cura que se transformó en el diablo. Dijo eso cuando le preguntaron por la pila por Asmodeo, ¿no? Por el supuesto Asmodeo. Es el viejo cura que se transformó en diablo. Este artículo es del 48. Esto no está contaminado por plantar, ni está contaminado por nadie. Esto es así, ¿no? O sea, ya en el 48 los vecinos tenían claro que el cura era un vividor, un trepicheante que no tenía nada que ver con... Un prenda, ¿no? Como decimos también aquí, un prenda, que no tenía nada que ver ni con masones, ni con sociedades secretas, ni con nada heterodoxo, ni nada. Era un vividor, ¿no? Pero es que hay más. Esto es lo que te comentaba antes, ¿no? Lo del cepillo, que no es normal. Los cuadernos de misa de Saunier. Fijaos en este cuaderno de misa, por ejemplo. Fijaos cómo hay días que ponen 55, 50, 45, 44. O sea, un auténtico despropósito, ¿no? Imaginaos eso, la cantidad de dinero que supone eso. ¿Vale? Pero es que hay más. Os voy a poner, y ya voy a ir terminando, que sé que me enrollo mucho, pero esto es muy interesante. Yo defiendo, y yo y mi compañero Xavi Bonet y Enric Savaric, que después de investigar esto en una profundidad que no os podéis ni imaginar, esto lo publicamos en nuestro libro, en Compendium Redae, publicamos esta hipótesis, que para mí, aunque nos falta la última conexión, para mí explica la parte del dinero que nos falta, ¿no? Esto no tiene nada que ver con René Chateau, pero tiene que ver con el obispo Villard, con el obispo que Saunier, mientras estuvo vivo, estuvo protegiendo a Saunier. Y en cuanto murió el obispo, fueron a por él. Que eso es lo que os he comentado antes, ¿no? Bueno, pues fijaos, 22 de febrero de 1893, 2 años antes de que Saunier empiece las obras de reforma de la iglesia, ¿vale? Una noticia de un periódico de la zona, Le Rappel de Laude, publica que se ha abierto el testamento de una señora que ha muerto, una tal Rose Sabatier, y que su marido, indignado, un tal Paul Cherget, ha presentado una denuncia, ojo, contra el obispo Villac, porque la mujer le ha dado toda su fortuna, no a la iglesia, sino al obispo. Y eso es muy importante, ¿vale? Bueno, pues, fijaos, hay un momento en el que lo dice: la herencia no iba destinada a la iglesia, sino que iba a título personal al afortunado Villac. Bueno, el Vaticano denunció la herencia, que por cierto era de 1.200.000 francos. Aquella época. 1.200.000 francos, una auténtica pasta. Fijaos, hay un momento en el que lo dice el artículo, que es: el Vaticano sancionó al obispo por aceptar esa herencia, porque eso no lo podía hacer. Y la sanción fue por un retiro de 3 meses, ya ves tú lo que es eso, y le obligó a donar 200.000 francos para la reconstrucción de un monasterio que está
por allí cerca, ¿no? Es decir, el cura hereda, el obispo hereda 1.200.000 francos y la iglesia simplemente con darle 3 meses de suspensión y 200.000 le deja que se quede el millón restante. Eso ya es muy inquietante. Estamos hablando del obispo que estaba durante todos los años de esplendor de Saunier. Una herencia de más de 1 millón de francos. Vamos a ver, ¿por qué estamos hablando hoy en día de Saunier por un importe que ronda los 193.000 francos cuando su obispo de una tacana heredó 1 millón de francos? O sea, ¿por qué tenemos que acudir al tesoro para explicar este misterio? Cuando posiblemente el origen de esto es mucho más mundano y puede ser cualquier trapicheo de este tipo. A ver, yo no quiero ponerme agresivo contra la iglesia, pero tú sabes perfectamente que es muy común que en los pueblos los curas engañen a las señoras mayores y tal para quedarse las herencias, ¿no? Eso se ha dado toda la vida. Bueno, pues, sigamos. Esto es muy importante. Saunier siempre dijo, durante todo el proceso judicial, que él había construido la Villa Betania, el palacio, la mansión que se construyó, para que fuese una especie de residencia, más que residencia, una casa de retiro para los sacerdotes jubilados de la zona. Y hay cartas de Saunier con este obispo, con el obispo trapicheante, en la que Saunier deja claro que eso va a ser para ellos, ¿vale? Bueno, pues hay otro escándalo relacionado con este obispo, y es que precisamente en esa misma época, fijaos la fecha de la noticia arriba, que pone Aude, Cajas Negras, 22 de septiembre de 1896, en tiempos de Saunier. Bueno, pues salta la noticia de que este obispo se ha quedado dinero, ojo, de una caja de pensiones que todos los curas de su diócesis tienen. Es una especie de banco privado de pensiones en que la gente va metiendo dinero para cuando se jubilen tenerlo. Bueno, pues este señor ha metido mano en esa caja de pensiones. Qué curioso que precisamente en algo relacionado con la jubilación de los curas, el obispo también esté relacionado en trapicheos, ¿no? Bueno, a mí eso me llama mucho la atención. Hay muchas más cosas respecto a esto, ¿no? Aquí solamente he puesto 2 ejemplos de quién era este obispo, que era otro prenda, mucho más prenda que Saunier. Y sabemos, de hecho, en varios artículos de prensa se le llama así, había un montón de curas de la zona que eran cómplices de los trapicheos de este obispo. ¿Cómo eran los trapicheos? El obispo era muy... sabe, el problema está en que no tenemos ningún documento en el que se mencione a Saunier, pero sí a otros curas de la zona, pero del pueblo de al lado, ¿vale? En los que se dice, por ejemplo, que este señor, sin ningún problemita, cogía y a lo mejor le daba misas de más, pero de sobra, a estos curas. Los curas hacían muchas más misas de las que estaban permitidos hacer y parte del dinero que ganaban se lo daban al obispo. Y eso es lo que Saunier estuvo haciendo durante décadas. Hacía muchísimas más misas de las que podía hacer y parte de ese dinero iba al obispo. Por eso cuando el obispo murió se le acabó el chollo y empezaron a perseguirle, ¿no? Pero es que además sabemos también por otras noticias que tenía testaferros, que el cura tenía un montón de propiedades que ponía nombres de otros curas. Y posiblemente Saunier fue también otro de los testaferros de este hombre, ¿no? Y esa es un poco la hipótesis mucho más compleja, pero voy a ser un poco eso. Es decir, que parte de los ingresos desconocidos de Saunier proceden de trapicheos que tenía con el obispo, que para mí es más que evidente que los tenía, ¿no? Y a ver, vamos un poco ya con esto, acabamos sobre el Chateau, aunque hay por lo menos una cosa que me gustaría comentarte. Hay un par de ellas, pero hay 2 cosas que yo creo que a muchos de los que se han aficionado a este tema, una de ellas la conocerán y no sabrán muy bien cómo encajarlo en todo este rollo que he soltado yo por aquí. Y luego hay una última cosa que yo creo que especialmente va dedicada a ti, porque sé que te va a sorprender, porque no te lo esperas. Así que si te parece, no sé cómo vamos de tiempo, pero si te parece lo hablamos en un momento. Sí, perfecto. No hay ¿Sí? problema. Sigue, Oscar. Bueno, pues primero, lo que te digo que todo el mundo, muchos de los aficionados a este tema conocen, es la conexión, es esta tumba, esta supuesta tumba. Esto es, según algunos, en la tumba de Jesús. De hecho, hace poco vi un vídeo en YouTube de uno que defendía que esta era la tumba de Jesús. Esto está a unos 20 kilómetros de Rolle-Chateau, muy cerquita del monte Cardú. Y esto se puso muy de moda en los años 70. De hecho, en el Enigma Sagrado se habla de esta tumba. Pero sobre todo se puso muy de moda en los años 70 porque muchos empezaron a decir que tenía conexión con Rolle-Chateau, ¿vale? No con la tumba de Jesús. Eso es producto de un libro que se llama La tumba de Dios, que tengo yo por aquí,
que es un despropósito y no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero, ¿qué conexión tiene esto con Relais Chateau? Bueno, pues siempre se ha dicho que Saunier, cuando encontró los pergaminos, los famosos pergaminos falsos que comentaba antes, ojo, son falsos porque sabemos que son falsos. O sea, los autores lo reconocieron en vida, son falsos. Bueno, pues bueno, según la versión oficial, la Belle Histoire, Saunier fue a París para que alguien tradujese esos pergaminos, ¿vale? Un tal Émile Joffet, que es un personaje muy curioso y demás, que tampoco tiene importancia ahora, ¿no? Pero en París, Saunier compró varias reproducciones en el Museo del Louvre, compró varias reproducciones de cuadros. Y uno de los que compró es este famosísimo cuadro, Los pastores de la Arcadia, de Nicolas Poisson. El nombre Nicolas Poisson que aparece también en los pergaminos. O sea, Saunier supuestamente compró esto porque había algún tipo de conexión con lo que él había encontrado en la iglesia, ¿no? Esa es la versión oficial. Como te decía, estos son en uno de los pergaminos se menciona también a Poisson. En efecto, cuando uno ve la tumba esta y ve la tumba real, que es esta que tienen aquí, pues sí que parece que hay cierto parecido, de alguna manera. Pero es que además, incluso, hay quien especula que las montañas que se ven al fondo coinciden con el paisaje de la zona, ¿no? Esta es la tumba. La tumba, por cierto, hoy en día está destruida. Está destruida porque, claro, cuando esto se puso de moda, en los años 80 sobre todo, la gente iba allí a saco, todo el mundo, como dicen aquí, a oler, ¿no? Y hasta que el dueño, eso es una finca privada, pues al dueño se le fue un día la olla y lo reventó aquello, ya está, sin más. Yo he estado varias veces, desde que ya no existe, y a día de hoy se puede incluso meter, yo me he llegado a meter una cámara de estas de, no sé cómo se llaman, de estas pequeñitas, ¿no? Para ver lo que hay dentro, y bueno, eso es otro tema distinto. Pero bueno, sea como sea, esto se puso muy de moda y hay un montón de fotos, ¿no? Y evidentemente parece una forma muy parecida al cuadro de Poisson. De hecho, fijaos, esta es la última vez que yo estuve. Justo estoy ahí con Xavi Bonet, que es un amiguete mío, y justo detrás estaba la tumba que ya no está, ¿no? Bueno, pues, como veis arriba, esto es la cámara convección, la cámara endoscopia se llama, una cámara endoscópica. Y esto es lo que hay dentro: dos ataúdes. Porque en efecto, nosotros ya hemos hecho un seguimiento, sabemos perfectamente quién estuvo enterrado allí, que era el antiguo dueño de la finca aquella y su madre, sin más. O sea, que no hay nada, que está registrado en el ayuntamiento de la zona. Esa tumba se hizo en 1912, me parece, o 1917. O sea, que no tiene nada que ver, el cuadro de Poisson es de 1600 y pico, ¿no? O sea, nada que ver. Pero fíjense, muchos defienden que eso, ¿no? Que el paisaje es muy parecido, que incluso desde ahí se ve Relais Chateau. Bueno, pues resulta que esto no es así. Y, pues, como siempre, tirando de hemeroteca, investigando muchísimo, solo hemos conseguido encontrar toda la secuencia que ha llevado a introducir esta pieza, una pieza novedosa en el mito y que también procede de Pierre Plantard, ¿no? Esta es la primera vez que apareció esto en algún medio, ¿no? En el 72, una noticia que publicó Gerard de Sed. Gerard de Sed, recuerda, es el autor de este libro de El oro de Reims, ¿vale? Es la primera vez que aparece esto y en la que se cuenta todo esto. Pero es que hay más. Resulta que cuando encontramos esta noticia, estuvimos investigando y le preguntamos al director actual de la revista que sigue existiendo en Francia si nos podía conseguir el nombre del fotógrafo que hizo las fotos originales de aquel momento, y no lo consiguió. Y es un tal Jean Brunelin, que es un señor, de hecho, que sigue vivo a día de hoy, va mucho por Relais Chateau, y ese señor nos dijo que todo, contactamos con él, y el señor nos dijo que todo era mentira, que eso se lo había inventado todo la gente, pero además que es mentira incluso que la tumba tuviese esa forma. La tumba era cuadrada, perfecta, no tenía esa moldura arriba que hace que se parezca mucho más a la foto de Poisson, perdón, al cuadro de Poisson, ¿no? Y nos pasó una foto que para mí es la definitiva, en la que queda claro que esto es mentira. Fijaos, eso es una foto de cerca de la tumba. Nadie tiene esta foto, la tienen nosotros porque nos la dio este hombre. Fijaos cómo se nota que está repellado con cemento. O sea, esto han hecho un trapicheo ahí para que se parezca fijaos, sobre todo en la parte de abajo. No sé si se ve el ratón cuando lo muevo. Sí, se ve, y además se ve perfectamente el cemento como ha chorreado ahí. Claro, o sea, y lo han dejado, además, no claro, lo han pulido en este caso. nada, muy guarramente. Se nota que este material es distinto a este y así, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo creo que no hay nada más que decir sobre esto, ¿no?
Y luego ya, Michelle, si te parece, aquí es donde entramos en la parte que a mí esto me fascina y además, a ver, los investigadores somos así, ¿no? Yo me puedo tirar como 5 meses investigando esto, que vamos a ver ahora, ¿no? Porque detrás de esto hay un personaje increíble y una historia increíble, ¿no? Es verdad que una tontería es una locura, pero yo quería saber exactamente por qué pasó esto, ¿no? Y esto me llevó, no sé si recordarás que en el 2012, cuando la locura aquella del 2012, del fin del mundo y demás, ¿no? Un monte que está muy cerca de Relais Chateau, el monte Bugarach, se puso de moda porque iba a ser, según decían, iba a ser el único lugar del mundo que se iba a salvar del cataclismo este, ¿no? Y había incluso quien decía que los extraterrestres iban a llegar allí, se iban a llevar a la gente, bueno, vale. Pues resulta que estas cosas están relacionadas también con Relais Chateau, ¿no? Y todo viene de esta señora, Elizabeth Van Buren. Esta señora era una señora que en los años 80, bueno, llegó al final de los 70, ¿no? Pero sobre todo en los años 80, se instaló en la zona del Valle del Aude y estuve viviendo tanto en Relais Chateau, también estuve viviendo en Bugarach, este pueblo que hay aquí, y ese monte que hay al fondo es el monte famoso Monte Bugarach, que sí es verdad que tradicionalmente ha sido como un monte sagrado en la zona, pues como Montserrat, ¿no? Todos los montes que tienen formas raras, como este, pues suelen ser montes que se le aplican características de este tipo, ¿no? Bueno, Elizabeth Van Buren es bisnieta de Martin Van Buren, que fue presidente de los Estados Unidos. Uno de los presidentes de Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? No, perdón, al principio ya sí, a medio camino. Esta señora, ya siendo bastante adulta, ya como 50 y tantos años, la señora estaba en pleno boom del movimiento New Age, de espiritualidad y demás. Se fue a esta zona que además en esa época también era un hervidero de eso y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Es un poco como yo lo comparo un poco la zona de Relais Chateau con la zona de las Alpujarras de Granada, en la que también se da mucho desarrollo. Son zonas muy rurales, pequeñas aldeas, en las que además también hay mucho hippie, hay mucho de este rollo, ¿no? Bueno, pues esta señora se fue allí y montó un centro de yoga, de rollo zen y demás, que se llamaba Arcadia. Y publicó varios libros, que son estos que tienen aquí. ¿Vale? Ella, aparte de plantear algunas locuras muy grandísimas, ¿no? Como esto del dragón de Relais Chateau, ella decía que había los pueblos de la zona, junto con algunos accidentes geográficos, vistos desde o sea, de alguna manera era una reproducción hecha en la Tierra de lo que se veía en las estrellas, ¿no? Era un poco un despropósito así, ¿no? Pero bueno, en el libro que hay en el medio, que se llama Refugio del Apocalipsis, una puerta a otras dimensiones, que se publicó en el 86, esta señora, ojo, esta señora aseguraba que cuando llegase el fin del mundo, que según ella era inminente, un grupo de extraterrestres que estaban debajo del monte Bugarach, que es el monte que he comentado antes, iban a salir de allí y iban a ir a un sitio concreto que está muy cerca, a escasos 300-400 metros de Relais Chateau, que iba a ser el sitio de recogida desde el que solamente a los que le hiciesen caso a ella iban a ser abducidos y salvados ante la inminente catástrofe, ¿no? Esto es muy típico, esto de las sectas platillistas, ¿no? Bueno, pues esta señora, en efecto, compró una finca en Relais Chateau, que era el sitio en el que supuestamente iban a llegar los extraterrestres. Desde el primer día que yo fui a Rennes, y esto le habrá pasado a muchos de los que nos estén viendo, seguro, a mí me inquietó mucho una construcción que hay, unas construcciones que hay, como te digo, muy poquito antes de llegar al pueblo, pero muy, muy poquito antes de llegar al pueblo. Y eso fue lo que me llevó a investigar todo este rollo, ¿no? Porque, claro, no hay apenas libros que lo cuenten. De hecho, el primer libro que estoy dando en el que se cuenta esto fue nuestro Compendium Redae también, ¿no? Bueno, pues, estas son las construcciones que te decía. Fijaos. Es una torre que es una meseta que está justo antes al lado de la carretera del pueblo antes de llegar. Una meseta en la que hay una torre, una pequeña fuente abandonada con unos leones y un grupo de pinos. No sé si lo veis en la foto de aquí arriba. ¿Veis? Sí, ese es Están el grupo de pinos, la torre, la fuente con los leones y una pequeña columna que está ahí aislada, ¿no? Bueno, pues los pinos, si se ven desde el aire, fijaos aquí, forman una flecha, ¿vale? Que apuntan justo al sitio en el que esto, para que veáis dónde está esto está aquí, esto es Relais Chateau y aquí estaría todo eso, ¿vale? Bueno, pues ese es el sitio en el que según ella iban a llegar los extraterrestres. Y esto es muy alucinante, claro. ¿Qué es lo que pasó? Esta señora
¿cuándo fue? En 1989 les dijo a sus discípulos, que no tenía muchos, pero tenía unos cuantos, unos 50, 60, que el fin del mundo era inminente, que tenían que irse para allá. Y además no solo otra cosa que hacerlo como a mediados de enero o así también, ¿no? Que es una época muy importante siempre en el Chateau. Nos podéis imaginar el frío que hace en esa zona en enero. O sea, que eso es... O sea, yo siempre que he estado en otoño, alguna vez estaba en primavera, y en otoño ya hace un frío increíble allí, ¿no? Imaginaos en enero. De hecho, en enero, en Relais Chateau, desde diciembre hasta marzo, está todo cerrado. Los restaurantes y demás, porque no va nadie. Y hasta la iglesia está cerrada, ¿no? Bueno, pues se presentaron todos allí a mediados de enero, las 50 personas, y se pasaron toda la noche esperando a que llegasen los extraterrestres, que evidentemente pues no llegaron, ¿no? Y finalmente aquello pues se quedó ahí. Y pues la mujer estuvo un tiempo más hasta que unos cuantos años después de esto pues acabó falleciendo y ahí quedó la historia, ¿no? Pero esto es otra de esas cosas que tiene Relais Chateau que son realmente maravillosas, ¿no? Esto sigue estando ahí, estas fotos están tomadas hace 3 años, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué está esto ahí, no? Sobre esto se ha especulado, no te pueden ni imaginar, ¿no? La gente sin saber cuál es la historia real de esta movida, pues ha especulado de todo, ¿no? De que esto era otra torre Magdala, de que las dos torres están unidas y Incluso locuras la así, ¿no? fuente, esa fuente ahí medio también, ¿no? Con leones también. Claro. ¿Qué es eso, no? Pues nada, pues realmente pues no hay nada por el estilo. Así que, por desgracia, querido amigo, ni templarios, porque tampoco hay templarios en Relais Chateau, hay muy cerca, pero tampoco, ni cátaros, y eso que estamos en mitad del país cátaro, pero no hay nada de cátaros allí. Sí, cerca está Monsegur, está Queribú, hay mucho, pero no, ni masones, ni sociedades secretas, ni nada. Lo que había era, por lo que te he comentado ya, ¿no? Un cura trapicheante, un prenda, y sobre todo un gran mentiroso que fue Pierre Plantard, que es con el que hemos empezado esta charla, que fue el que de alguna manera, sabiendo todo esto, y esto es muy curioso, ¿eh? O sea, Plantar conocía todo esto. Plantar murió en el año 2000. Sabiendo todo esto, él se montó, todo eso lo tejió con cosas que eran verdad, con otras movidas históricas reales, y creó un corpus increíble que durante mucho tiempo engañó a mucha gente. Por ese motivo, Henry Lincoln, cuando fue a firmarme mi ejemplar del Enigma Sagrado, en el 2007, me dijo que no me lo firmaba porque le habían engañado, ¿no? Henry Lincoln sabía perfectamente que gran parte de lo que había publicado en ese libro y en otros libros más que le escribió después sobre Reims era mentira, ¿no? Le habían engañado y de una manera brutal. Ojo, eso sí, yo he intentado varias veces después entrevistarle a Henry Lincoln, ¿no? Una vez que ya me puse a escribir el primer libro, nos pusimos con el segundo. Siempre que lo hemos intentado, él no ha dicho, él o una persona que es su especie de secretaria, el hombre está muy mayor a día de hoy, siempre ha dicho que por entrevista él cobra 150 euros. Es decir, sí, te han engañado, te arrepientes de que te han vendido la moto con esto, pero ese hombre se sigue lucrando con el tema de Relais Chateau. Igual que sigue lucrándose con la cantidad enorme de dinero que dio el Enigma Sagrado, De que se los sigue libros. vendiendo a día de hoy. Claro. Así que esto es un poco la historia. Y vaya rollo que te he soltado, no sé cuánto tiempo podemos llevar, pero vamos. He perdido la cuenta, pero es muy interesante. Antes de finalizar, Oscar, ahí se ha venido, a mi mente a colación de ha escuchado la palabra presidente de Estados Unidos, la palabra política. Y es verdad que, por ejemplo, incluso se ha dicho que los presidentes de Estados Unidos pues tienen algún código secreto, incluso van, cada vez que son elegidos tienen que ir a un sitio. Es verdad que, por ejemplo, René de Chateau, cada vez que un presidente elegido tiene que visitar esa localidad o hacer algo allí, ¿es verdad eso? Un presidente no de Estados Unidos, me refiero a un presidente de la República de Francia, Sí, primer ministro francés. sí. Bueno, pues déjame que visualmente te lo voy a hacer mucho más guay, yo creo. Que es. Un momentico, que estoy buscando justo la imagen para compartirla contigo para que lo veas. Evidentemente ya te digo que no, ¿no? Que es un mito. Pero sí sabemos por qué, de dónde procede esto, que es muy curioso. A ver. Un momento. No sé si se va a ver bien aquí. A ver, un momento que estoy buscándolo, pero vamos, que no tarda nada, ¿eh? No te preocupes, Oscar. Os quiero enseñar simplemente una foto para que entendáis de dónde viene esto. Que es, como te decía, pues un lugar común, muy típico. Y es esta foto de aquí.
Que ahora procedo a compartirlo a ver si se puede ver. Esto. Creo que se ve ya, ¿verdad? Vale. Esta foto de aquí. Sí, sí, sí. Vale. Esto es cuando antes os hablaba de Asmodeo y de la estatua y demás. Estaba esta foto, pero no he dicho nada. Se ha quedado ahí, ¿no? En el tintero, porque son tantísimas cosas que, bueno. Bueno, pues ese que ven ahí es François Mitterrand. El famoso François Mitterrand, presidente de Francia, que además es un masón reconocido por él, en su biografía él lo cuenta sin problema. Y además es un tipo muy curioso. Y no sé si recordarás que ha leído el Código Da Vinci, pero el Código Da Vinci tiene mucha importancia porque él fue, por ejemplo, el que hizo las pirámides del Louvre, el que hizo la pirámide invertida del Louvre. El Louvre tiene dos pirámides, tiene una pirámide exterior y otra interior que está invertida, que según el Código Da Vinci, pues eso tiene que ver con la Magdalena, con la masonería y demás, ¿no? Bueno, pues François Mitterrand estuvo en Relais Chateau. Y además, sobre esta imagen se ha especulado, hay varias fotos de él, ¿no? Cualquiera puede buscar en Google François Mitterrand, Relais Chateau y verá, hay muchas más, 3 o 4 imágenes más, ¿no? Hay quien especula que tienen la misma nariz, que tienen el mismo gesto, Amodeo y este hombre, y Mitterrand y demás, ¿no? Claro, a nosotros eso nos inquietaba. Es verdad que existe la leyenda urbana de que todos los presidentes de Francia han ido a Relais Chateau, ¿no? A mí eso me inquieta, yo quería saber si era verdad, porque, a ver, tampoco sea nada de extraño, ¿no? Porque es un lugar muy conocido en Francia, pero claro, que vayan todos los presidentes siendo presidentes sería muy llamativo. Bueno, pues no, realmente el único que ha ido ha sido François Mitterrand. Y ha ido casualmente porque al poco tiempo de ser elegido fue a visitar a un amigo suyo que había tenido un ictus que vivía en el pueblo que te comentaba antes, en Bucarach. Y estuvo allí y estuvo unos días con el amigo este, ¿no? Y entonces pues alguien se ve que le ofreció. De hecho, yo estuve hablando con un señor que tenía, ya la vendió, una librería en el pueblo. En el pueblo no hay nada, pero hay 3 restaurantes a día de hoy. En tiempo de Sonier había uno, 3 restaurantes y 2 librerías. O sea, que ya es muy llamativo, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, pues por los turistas, ¿no? Bueno, pues él lo convenció a Mitterrand y Mitterrand, que conocía la historia, pues fue allí, ¿no? Imaginaos, o sea, que yo pues levantó toda una oleada de sospechas y de tal, ¿no? Pero también pues, mucha curiosidad entre los vecinos. Porque ya os digo, aunque los vecinos estaban acostumbrados a los turistas, pero pues, porque a ver, hay que tener en cuenta otra cosa. La gente, hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado de Relais Chateau, ¿no? Y más de una vez lo he dicho de coña, pero lo sigo diciendo de coña, ¿no? Pero a mí me da que pensar si hasta qué punto no toda la gente que hay allí viven del tesoro, de verdad que hay un tesoro de verdad, porque no sé de qué vive esa gente. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, sí, hay tierras de cultivo cerca, pero no, tampoco hay demasiadas, ¿no? Y aunque son pocos, son 90 vecinos, pero tampoco del turismo, porque no hay hoteles, así que eso es lo que te digo, otros restaurantes, 2 librerías, pero ya está. O sea, no hay ninguna tienda, no hay ningún supermercado, no hay nada. O sea, para comprar, para hacer la compra, tienes que ir al supermercado más cercano, está a 20 kilómetros y se tarda como media hora. O sea, es un pueblo en ese aspecto que no, ¿no? Por lo tanto, no sé si el turismo le dará suficiente dinero para eso, ¿no? A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Para que veas hasta qué punto esta historia es popular en Francia. No sé si fue la última vez que yo estuve, en el 2017 o en el 2016, pero estaba yo con mi mujer allí, además estaba tomando fotos para el libro este con Benjamin Redai. De pronto llegó un autobús, estamos en la iglesia solos, de las pocas veces que hemos conseguido estar solos en la iglesia, y de pronto llegó un autobús, y era un autobús escolar de niños de algún pueblo de por allí cercano, que iban de excursión a ver el tema, a ver el lechado, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que entre una cosa y otra, pues ganan dinero con esto, ¿no? Y lo siguen ganando. A ver, también te quiero decir una cosa. Cuando yo escribí el primer libro, de alguna manera me sentí un poco mal, ¿no? Porque consideraba que me estaba cargando no el misterio en sí, sino que quizás estaba fastidiándole a aquella gente y fastidiándole a aquel pueblo, que ya te digo, soy un enamorado de esa zona, ¿no? Cuando escribimos el segundo libro, el de Compendium Redae, también pensé lo mismo, incluso peor, porque era mucho, mucho más contundente este libro en cuanto a la mentira de esta historia, ¿no? Pero ahora tengo claro que no, o sea, da igual, da igual. Los que creen en esta historia, da igual que todo lo que nosotros hayamos escrito, todo lo que yo te he contado a ti hoy, siguen creyendo en esta historia, pese a todo, ¿no? Y la gente sigue yendo, aunque sea mentira, porque es un sitio guapísimo, porque sigue siendo una especie de museo de lo esotérico, porque
todo está mezclado por medio, ¿no? Que ya es fascinante, ¿no? María Magdalena, el linaje sagrado, extraterrestres, masones, templarios, cátaros, es que es todo. Es el epicentro de los enigmas históricos en Europa, ¿no? Entonces, por eso yo entiendo que sigue siendo así, que es tan difícil erradicar el mito, ¿no? De Raleigh Chateau. Bueno, Oscar, ya para finalizar, lo único, me has desmontado el mito. Lo único que decir que al final Berenguer Saunier pues ha creado escuela, porque al final el mismo presidente de Francia ha caído en ese paquete turístico. Va a visitar el balneario, un pueblo cercano, y resulta que termina en René de Chateau, ¿no? Lo que significa que es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Pero fuera de broma, ha quedado muy claro, ha sido una investigación estupenda por tu parte, nos ha aclarado muchísimas dudas. Bueno, todo lo que quiera visitar aquello sigue teniendo su encanto, por supuesto, su encanto, aquello sigue siendo visible y quién sabe, a lo mejor, Oscar, alguien encuentra un verdadero pergamino o un verdadero tesoro porque, como tú has dicho bien, está muy cerca del territorio templario cátaro y bueno, quién sabe si hay algo más por allí. Así que, Oscar, muchísimas gracias por esta magistral ponencia, porque a mí me ha aclarado muchísimo las dudas que tenía. Y Sí. nada, te emplazo otro día pues para hablar de otras cuestiones que también manejas, ¿no? Así que, Óscar, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Ha sido todo un honor y cuando quieras seguimos hablando, hay muchos temas que hablar y seguiremos. Y por supuesto, yo no niego, es posible que haya alguna cosa más. Incluso no niego del todo que Saurian encontrase un pequeño tesorillo, que eso fuese lo que de alguna manera le llevó a engancharse a eso de tener dinero y sin vivir como un millonario, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que ya contaremos. Un placer. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti.